Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Queremos dar la bienvenida a la mesa Expresividades. El grupo de supervisoras de la modalidad de educación especial les da la bienvenida a esta segunda jornada dentro de la Semana de la Educación Especial. Una convocatoria que nos permite encontrarnos en espacios de intercambio y de formación. Semana que tiene un recorrido histórico. En la situación actual de pandemia, la centralidad de la escuela estuvo puesta en otra forma de presencialidad, en otros modos que garantizaron y garantizan la continuidad pedagógica y sobre todo el vínculo, fortaleciendo lazos no solo académicos, sino afectivos y emocionales, especialmente con nuestros alumnos y alumnas. La falta de conectividad y de recursos tecnológicos nos desafió a encontrar otras maneras de sostener a nuestros estudiantes. Somos Educación Especial, un área del sistema educativo que construye corresponsablemente condiciones educativas para niños y historias escolares reales, tanto en escuelas de la modalidad como en las escuelas de los diferentes niveles. Pensamos y sostenemos lo inclusivo como transversal a todos. Al decir de Carlos Escliar, pusimos en práctica la virtud de la conversación. Gestionamos mesas de diálogo y encuentros en cada territorio con una participación activa de los que conformamos el colectivo escolar, junto con organismos de salud y los que trabajan por el respeto de los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adultos, EOE, supervisiones de inicial, primaria, media, EPSE, CEPAPI, defensorías y asesorías tutelares. Celebramos y agradecemos la tarea de este año, ese impacto que nos interpeló y se transformó en un devenir creativo mediante el compromiso, la vocación, el afecto y el profesionalismo de nuestros equipos de conducción interdisciplinarios y cada una y uno de nuestros docentes que ofrecieron sus aportes para entramar redes que posibilitaron sostener educativa y emocionalmente a cada estudiante y a sus familias. Bueno, vamos a dar la bienvenida y un cálido agradecimiento por su intervención a la licenciada Graciela Inés Tabac. Bueno, Graciela Inés Tabac es profesora nacional de expresión corporal, profesora de artes en danza, mención expresión corporal 2001 y una, y licenciada en psicomotricidad un TREFIL de la Universidad de Buenos Aires. Fue becaria del Ministerio de Salud de la Nación Argentina con una beca Carrillo Oñatibia en 2014. Realiza investigaciones sobre la anatomía del movimiento desde las diferentes técnicas corporales desde hace más de 20 años. Se ha formado en sensopercepción, eutonía, Feldenkrais, dance, ability y el sistema consciente para la técnica del movimiento y BMC. Es miembro del grupo de estudios sobre el cuerpo de la Universidad de La Plata, del equipo de investigación sobre la formación del psicomotricismo de investigación en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido organizadora, tallerista y expositora en los diferentes encuentros platenses de investigadores sobre cuerpo en las artes escénicas y performáticas, ECAR La Plata. Co-coordina talleres, El Pliegue,
donde se ofrecen talleres corporales y espacios de reflexión y práctica. Es docente en institutos de formación docente en el área de expresión corporal y tallerista en jardines maternales. Ha sido coordinador y tallerista del área niños del estudio Calmares Tocoe de Cava. Ha publicado el libro Explorar el cuerpo en el jardín maternal del 2017, editorial Novedades Educativas, y trabajos sobre corporalidades en congresos nacionales e internacionales. Bienvenida, Graciela Inés Tabar. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bueno, espero que se me escuche bien. Bueno, muchas gracias. El tema que quería compartir con ustedes hoy lo llamé expresividades corporales en la educación. Es un tema sobre el que con diferentes colegas venimos reflexionando en el último tiempo, y un tema que toma varias disciplinas, entre ellas la psicomotricidad, la expresión corporal, sobre el que con diferentes colegas venimos reflexionando en el último tiempo, y un tema que toma varias... Bueno, espero que el audio funcione porque lo escucho con bastante retraso, pero bueno. Entonces, con diferentes colegas hemos venido reflexionando acerca de las corporalidades en la educación. El término expresividades corporales lo pensamos de alguna manera teniendo en cuenta que el cuerpo es siempre expresivo, no es necesariamente que haga falta hacer alguna actividad particular o ser bailarín o tener alguna habilidad como para que el cuerpo sea expresivo. Pero sí voy a tomar para esta charla algunas reflexiones que tienen que ver con la tarea docente dentro de los profesorados de nivel inicial en el marco de los talleres de expresión corporal. Expresividad corporal entonces sería como el modo de ser, de estar en los propios cuerpos que tenemos todos. Me interesa pensar de qué modo el rol del docente facilita o no facilita el involucramiento y el despliegue de lo corporal de los alumnos dentro de las instituciones educativas. Y en especial valga la palabra nuevamente, qué es lo que pasa con todas aquellas personas que habitamos la educación especial. Entonces, me parece que se pueden utilizar algunos elementos e investigaciones dentro de lo que tiene que ver con las prácticas corporales, que en este caso van a ser prácticas corporales, el danceability, la expresión corporal, y voy a tomar también la psicomotricidad dentro de este amplio abanico de las prácticas corporales. Cómo estas prácticas corporales en la educación pueden servir para mejorar la calidad de vida de todos los sujetos y también para facilitar el desarrollo de su capacidad expresiva. En este sentido, no estoy pensando en un taller otorgado a los alumnos de las instituciones educativas, sino que también estoy pensando en el involucramiento del propio cuerpo del docente a la hora de estar simplemente, de lo que es la presencia del cuerpo en la institución educativa. Dentro de estas disciplinas o métodos, como el método Danceability, que también se conoce como danza en la diversidad y que aquí es tomado de manera muy interesante por un grupo que se llama Danza Sin Límites, y la expresión y la psicomotricidad, tienen como objetivo principal la inclusión de todas las personas, sin hacer foco en capacidades, discapacidades, experiencias, culturas, donde lo que se busca es ayudar o favorecer la posibilidad de encontrar, recuperar o descubrir un modo propio de decir y hacer con el cuerpo y su lenguaje de movimiento. Entonces, pensando en las instituciones educativas, allí van los docentes, los alumnos, obviamente con sus cuerpos. Y podemos pensar que ocupan los espacios y podemos empezar a pensar de qué modo ocupan esos espacios, se mueven, se contactan, evitan el contacto.
Entonces, la idea sería de qué modo favorecer que los docentes trabajen y pongan en juego sus cuerpos, considerando los cuerpos como instrumentos de la comunicación. Y en ese sentido voy a intentar compartir con ustedes y quizás facilitarles alguna pequeña experiencia que tenga que ver con este registro del propio cuerpo, su capacidad de movimiento, la capacidad creativa que tenemos todos, para que a partir de ahí, como docentes, podamos abrir esta experiencia a otros. Esta tarea es una tarea que se da lentamente, se van como abriendo pequeños espacios. Para esto voy a compartir con ustedes también lo que ha sido mi experiencia como tallerista en los talleres de expresión corporal de los profesorados de nivel inicial, donde lo que más se ve a la hora de poner el cuerpo en juego tiene que ver con la vergüenza, la imagen de que hay que tener determinado cuerpo, determinada forma, determinados conocimientos, determinadas capacidades para poder expresarse corporalmente. En este sentido, quiero rescatar lo que es el valor para mí de la expresión corporal desde la corriente de Patricia Stokoe, la expresión corporal danza, que ella fundamentó en sus primeros tiempos como la danza al alcance de todos. No hay que tener ninguna habilidad, ninguna capacidad en particular, sino simplemente las ganas para poder bailar, para poder expresarse. Y de hecho, históricamente, la danza ha sido uno de los modos rituales donde las diferentes culturas se han juntado para compartir, para celebrar, también para penar, supongo. Entonces, ese es el valor de las expresividades corporales que quiero rescatar hoy con ustedes. Pensamos desde estas perspectivas corporales al cuerpo como un instrumento. En este sentido, Patricia hablaba de ser luthier del propio instrumento, de qué modo uno puede ir afinando el propio instrumento para que suene mejor. También el movimiento como un lenguaje y la improvisación como una técnica. Estos serían como los fundamentos de las prácticas de las que estoy hablando aquí hoy. El término danceability, que es un método creado por Alito Alessi, un bailarín estadounidense, trae algunas cuestiones importantes para hablar de la posibilidad de todos de bailar. Él toma un término que a mí me interesa rescatar, que es el término de tomar el denominador común del grupo. Para poder favorecer, facilitar el despliegue expresivo de los grupos, es importante tener en cuenta cuáles son las posibilidades de movimiento que tienen los distintos participantes del grupo. Y el común denominador sería ese lugar donde todos pueden hacerlo. Entonces, si hay gente del grupo que no camina, no podemos decir, bueno, vamos a ir caminando de acá para allá, porque, bueno, hay gente que no camina. Ahora sí podemos decir, nos desplazamos, y entonces el que puede rolar, rola, el que puede caminar, camina, el que puede gatear, gatea, el que va en silla de ruedas, irá en silla de ruedas. Entonces, tomar el denominador común es una tarea del docente para ir observando, para poder, ya desde la consigna, incluir a todos. Esto que en un principio es algo como bastante simple, no siempre es simple de hacer, ¿no? Hay que poder deconstruir algo del modo de pensar, del modo de decir, porque muchas veces en el lenguaje habitual que usamos ya estamos dejando a alguien afuera. Bien, entonces, dentro del campo de las prácticas corporales y de la experiencia que comparto con ustedes hoy, tenemos un campo de diversas prácticas, como la danza en la diversidad, danzas en el ámbito comunitario, talleres con personas en situación de marginalidad en hogares transitorios, talleres de psicomotricidad en escuela para sordos e hipoacúsicos, y también talleres con niños que aún no hablan y sus familias en hospitales públicos. Estas son, de alguna manera, las huellas que han abierto esta posibilidad de reflexionar sobre los cuerpos y las personas que habitan la educación especial. Les voy a proponer ahora
Por ahí parece un poco raro, en realidad yo estoy hablando, es rara la sensación de estar hablando un poco en el aire porque no los tengo aquí presentes, pero les voy a proponer que hagan un alto ahí donde estén, que yo imagino, y en este sentido me parece importante, las prácticas corporales permiten desplegar la creatividad y la imaginación, los imagino sentados. Entonces, ahí donde estás, sentada, sentade, tómate un momento para registrar si estás cómoda, cómode. ¿Cuáles son los apoyos? ¿El lugar donde estás tiene respaldo? ¿Te estás pudiendo apoyar en el respaldo? ¿Estás evitando apoyarte en el respaldo? ¿Estás simplemente dirigiendo como la escucha a la pantalla? ¿Estás dirigiendo la mirada? ¿De qué modo te estás dejando envolver, participar de esto que estamos compartiendo? Entonces, este primer registro, como un registro sensible del modo en el que estás y te sentís ahora. Y te voy a pedir que hagas algún cambio en el modo en el que estás sentada. Si no estás sentada, tómalo igual, en el que estás, un cambio en la postura, un cambio cualquiera. Y volvé a registrar, una vez que hiciste este cambio, volvé a detenerte. ¿Cómo son los apoyos? ¿Cómo es la sensación de tensión, de distensión, de comodidad, de incomodidad? ¿Y de qué modo esa postura que acabas de tomar te permite atender o no atender a lo que está pasando a tu alrededor? ¿Cómo llegan los sonidos? ¿Cómo llegan las imágenes? ¿Y de qué modo te tocan las palabras? La idea de que las palabras tocan, a mí me parece una idea fundamental, ¿no? Todos hemos ido construyendo un cuerpo y mucho de la construcción del cuerpo tiene que ver con las palabras que nos han tocado. Me parece interesante entonces revisar, que cada uno revise cuáles son las palabras que usa para dirigirse al cuerpo. Y también en esta pequeña experiencia, cómo te tocan las palabras, cómo te toca el tono de mi voz, te crispa, te distiende, te llega, no te llega. Y te voy a pedir, si tenés los ojos cerrados, que los abras y que observes ahí adelante tuyo, cerca, próximo, algún objeto que haya. Elegí de todos los objetos que haya uno, y te voy a pedir que empieces a tratar de ver ese objeto de diferentes perspectivas. Por ejemplo, alejarte de ese objeto, acercarte mucho, mirarlo del revés, mirarlo de reojo. Y por otro lado, dejarte que ese objeto te mire a vos. Y vamos a empezar a establecer ahí una relación con este objeto. Una relación que incluye el ritmo también. Me acerco y me alejo rápido. Me acerco y me alejo lento. Me hago lo interesante. Dejo de mirar. Vuelvo a mirar. ¿Qué me convoca de este objeto? Y detenete. Es apenas una pequeña aproximación. Eso que acabas de hacer puede ser el inicio de una danza. Para bailar no necesitamos nada más que lo que somos. Y en este sentido, lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con los modos de pensar el cuerpo. Vengo escuchando, y es un tema que a mí en particular me preocupa, que muchas veces pensamos el cuerpo, el propio y por lo tanto también el de lesotres, como un cuerpo mecánico, como un cuerpo que tiene partes. Y me interesa pensar en que el cuerpo es mucho más que eso, que es el cuerpo expresivo, el cuerpo como presencia, el cuerpo que tiene una historia, que porta una historia, un cuerpo formado, formateado culturalmente.
O sea que las partes del cuerpo, los esquemas corporales, no es en particular eso que es lo que vamos a traer acá cuando hablamos de expresividades corporales. Lo que expresa en el cuerpo es la intencionalidad, las ganas o las no ganas de ir al encuentro, el estado emocional, el tono, la postura, la actitud. Estos son como los hechos comunicativos del cuerpo. ¿Y qué es lo que permiten que el cuerpo sea un cuerpo expresivo? Como cuando uno ve a alguien por ahí un poquitito así como venido hacia abajo, uno dice, ¿qué te pasa? No estés así, no estés triste, ¿no? Uno le da sentido, uno da sentido a un cuerpo expresivo. No es que uno va a mirar, oh, mira, tenés el codo muy flexionado, ¿no? Me parece interesante empezar a pensar y a repensar de qué se trata cuando decimos cuerpo, ¿no? Y qué es lo que miramos de los otros, de los alumnos en este caso, cuando estamos observando el cuerpo. Puede ser que alguien tenga más o menos capacidades, posibilidades de movimiento, que alguna zona del cuerpo se mueva o no se mueva, que tenga alguna dificultad en la mirada, una dificultad auditiva. De todos modos, el cuerpo está ahí presente, el cuerpo comunica. Entonces, me gustaría compartir con ustedes esta idea de qué se trata el cuerpo. Y al mismo tiempo, pensar también los lenguajes artísticos como un campo donde interactúan conocimientos diversos, que pueden abrir paso a experiencias estéticas y expresivas. Y estos lenguajes artísticos son patrimonio de todas las personas y siempre están transformándose. Cuando nosotros ofrecemos experiencias artísticas, experiencias expresivas, no tenemos un final predeterminado. Nosotros estamos buscando ahí abrir el campo de la improvisación, de la creación, de la imaginación, del acceso a lo simbólico, ¿no? Salirnos justamente de este cuerpo orgánico que está ahí, que tiene partes, y llevar este cuerpo a hacer otra cosa, a viajar por el mundo, a moverse. Y en ese espacio abierto, lo que nosotros vamos a buscar es favorecer un cambio de actitudes, un cambio en la escucha del propio cuerpo y el cuerpo de los otros. Y también dar cabida a que cada persona transforme nuestro propio camino, y permitiéndonos encontrar nuestra propia voz entre las voces de los otros. Y en ese sentido me parece interesante volver a rescatar la idea de la diferencia. La diferencia como aquello que nos permite mirar. Los valores que fundamentan la educación y el arte en la diversidad son ante todo de un carácter social y cultural. O sea que en realidad la diversidad es una de las riquezas o una de las características de la realidad humana. Hay diversidad de pensamientos, de creencias, de capacidades, de procesos. Entonces la diversidad está ahí directamente. Me parece interesante que como docentes nos posicionemos frente a esta diversidad y abramos ese abanico. Me interesa rescatar también, de vuelta, volviendo a esta idea del cuerpo en la educación, que varios autores han empezado a pensar, en contraposición a esta idea de un cuerpo organizado por esquema o por partes del cuerpo, la idea de un cuerpo que es afectivo y un cuerpo que es afectado en la interacción, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando el cuerpo se encuentra con los otros cuerpos? En ese sentido voy a rescatarles o a compartir con ustedes una frase de una colega muy querida, Marina Gubay, que toma esta idea de la diversidad y dice: pienso en lo diverso que asume la forma del desviarse, del apartarse del camino, y me reconozco atravesando esos senderos, hoy, ayer y quizás mañana también. A su vez, mi vida tuvo su punto de inflexión al encontrarme en un momento dado con la misma pasión de siempre en la danza, pero en un cuerpo nuevo, que imponía un punto de partida distinto. Un antes, un durante y un después. El mundo de la danza me daba un espacio y con el correr de los años fui habitándolo y encontrando un lugar. Me interesan estas palabras de Marina para rescatar la idea de que
de salirnos de la idea de lo homogéneo. La idea de los grupos tiene que ver con rescatar lo diverso, salir como punto de partida de una idea de igualdad, en el sentido que todos tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades y derecho a la oportunidad de bailar y de encontrar el propio movimiento, pero lo que vamos a buscar ahí es encontrar la experiencia de lo singular, que cada uno tenga su posibilidad de encontrar quién es, cómo habita ese cuerpo, cómo quiere expresarse y desde ahí cómo se relaciona con los otros, con el espacio, con el mundo o con las circunstancias en las que vive. A partir de, voy a tomar un atajo, disculpen, un atajo para tomar un poco la idea de la disponibilidad corporal. La disponibilidad corporal está presente en gran parte de los diseños, sobre todo de la educación inicial, pero es un tema que a mí me interroga. La disponibilidad corporal puede ser entendida desde diferentes campos, es comprendida desde la psicomotricidad, el psicoanálisis, la expresión corporal. Y aparece muchísimo, por ejemplo, en las investigaciones de Soto, Violante, en la educación, como uno de los pilares para una enseñanza adecuada. La disponibilidad corporal me gustaría rescatarla en el sentido de disponerse para. Ahora, disponerse para es disponerse desde la escucha del propio cuerpo para poderse abrir a la escucha del otro. La disponibilidad corporal no tiene que ver con estar ahí todo el tiempo para el otro, sino con poder escucharse para poder, desde este registro sensible de lo propio, poder conectarse o abrir un espacio de comunicación con el otro. Les quiero compartir un tema que fui encontrando a partir de esto de la disponibilidad corporal en charlas, en encuentros con docentes y en talleres, que es que muchas veces los docentes y los futuros docentes se presentan desde el cuerpo como una actitud que piensa el cuerpo como una presencia física, que es un poquitito lo que les decía antes, y al mismo tiempo como un espacio de dolor. Las palabras con las que nombran el cuerpo no solo vienen con esta idea de partes del cuerpo, sino que vienen del discurso médico, del discurso rehabilitador, ¿no? Y también son palabras que entonces, al ser usadas para nombrar los propios cuerpos, también sellan diagnósticos para las personas con las que trabajamos. El cuerpo, como yo lo pienso por lo menos, o como lo pensamos en los grupos en los que participo, es una construcción social, organiza la subjetividad, está tocado por el lenguaje y está diseñado por el lenguaje. Y entonces, ¿de qué modo podemos dar lugar en la educación a ese cuerpo? Muchas veces en la formación docente hay pocos espacios para esta posibilidad de encontrarse con poner el cuerpo, disponer del cuerpo, como se va viendo en diferentes diseños curriculares de todo el país. Se habla del cuerpo de manera teórica, pero hay pocos espacios en la práctica para poner este cuerpo en juego. Y voy a saltearme varias cosas para no cansarlos, pero me interesa rescatar algunas cosas. Por ejemplo, lo que toma Nicastro. Sandra Nicastro habla de hacerse lugar en la escuela. Y ella dice, digamos que en la escuela permanentemente nos tenemos que hacer lugar. Y a mí me interesa tomar esa perspectiva del hacerse lugar, como pensada para los docentes, cómo nos hacemos lugar, cómo hacemos lugar desde el cuerpo y cómo desde hacer lugar desde el cuerpo le hacemos lugar a los alumnos en sus diferencias. Pensándolo desde las perspectivas socioantropológicas sobre el cuerpo como construcción social, cultural, histórica, es un cuerpo situado de múltiples formas. Es un cuerpo que está moldeado por el contexto social y cultural en el que se insertan los diferentes actores. Y también es interpretado dentro de ese contexto. Hace poco tiempo estuve en un jardín maternal y una docente le decía a una bebé muy pequeña, la quería parar, la bebé todavía no había conseguido pararse por sus propios medios, y la docente decía, ¿pero qué te pasa vos? Tenés las piernas de gelatina. Este es un modo de la mirada que encasilla,
¿no? No deja lugar al proceso que cada uno está viviendo en su propio cuerpo y a la idea de pensar el cuerpo como una construcción, donde podemos pensar, esta niña quizás todavía no estaba desde su desarrollo, desde su maduración o desde su intencionalidad, con la posibilidad de ponerse de pie. Pero una de las cosas que rescato tanto desde la expresión corporal, de la psicomotricidad y del danceability es que el punto de partida es siempre lo que el otro puede hacer. No podemos partir del lugar a donde el otro no llegó todavía, tomándolo un poco como la idea de la zona de desarrollo próximo. Es partir de donde el otro está y es a partir de ahí que se puede desplegar. Quiero decir, esta niña quizás acostada, boca arriba, quizás ofreciéndole algo, quizás ofreciéndole el cuerpo del docente, quizás ofreciéndole objetos que estuvieran cerca, quizás empezaría a rolar, a intentar llegar a los objetos y a encontrar su propio modo de acceder a una verticalidad. En el profesorado, donde estuve dando clases estos cuatrimestres, hicimos una investigación acerca de las imágenes del cuerpo que tenían alumnos, docentes, familias. Y esta investigación nos permitió comprender que el cuerpo, en esta multiplicidad de sentidos de las que les vengo hablando, se presenta como un problema en las instituciones educativas. Quizás también se presenta como un problema en otros ámbitos, solo que en este momento nos interesa este ámbito. Las preguntas sobre cuerpos y corporalidades, si no tienen como punto de partida la vivencia o la experiencia corporal, hacen surgir esto un poco como les contaba, estereotipos, convenciones sociales que dejan por fuera la experiencia de los sujetos. El rol del docente, a mi criterio, a veces se sirve de estos estereotipos, como les vengo contando, y responde a algo de lo que sucede en la época. Y entonces el cuerpo como presencia, como ser en el mundo, como dice Merleau-Ponty, no tiene lugar en las instituciones, aunque en realidad tienen lugar, ¿no? Los cuerpos están ahí, estamos ocupando como presencia física, cuando estamos en la escuela, un lugar que tiene que ver con el lugar ocupado de acuerdo al rol, con el espacio que se ofrece ahí para el cuerpo. Ahora, este cuerpo del que estamos hablando es un cuerpo que se expone a la mirada del otro, ¿no? Y esto ha aparecido mucho en los talleres de formación docente, que el cuerpo expuesto a la mirada del otro es un cuerpo avergonzado. Lo que aparece ahí nuevamente es la idea de que los cuerpos deben responder a unos estereotipos de belleza que son acuñados en la época y quizás también a estereotipos de salud, ¿no es cierto? Ahora, los cuerpos, sean como sean, de distintas capacidades, diferencias, diversos, están ahí y están dando cuenta de los sujetos que los portan. En los talleres de expresión corporal, entonces, los alumnos dan cuenta de la dificultad de poner el cuerpo en juego, de mostrarse frente a los otros, de hacer contacto corporal con los pares. La vergüenza es la calidad de la presencia que más se encuentra cuando se pone el cuerpo en escena. Poner el cuerpo en escena se refiere a evocar sensaciones, a poner palabras, a crear movimientos o a recrear quizás el movimiento de otros. Esta cualidad o esta cualidad se encuentra también en los asesoramientos a la hora de pensar planificaciones dirigidas a otro. Los modos en que se piensa el cuerpo de los otros hacen referencia a un cuerpo motor que tiene que desarrollar coordinaciones, esquemas. Yo no estoy diciendo que no tenga que desarrollarlo, sino que digo que lo que hablamos dentro de los lenguajes artísticos tiene que ver con un cuerpo emocional, un cuerpo expresivo, un cuerpo sensible, ¿no? Y un cuerpo que está, digamos, que está ahí en el encuentro o en el desencuentro con los otros. Y voy a ir terminando porque, nada, me parece que vengo como de largo, pero quiero hablar un poquitito más sobre la expresión corporal y nada, hay algunos ejes que me parece interesante compartir con ustedes. Algunas de las alumnas de los talleres de expresión corporal en la formación docente expresaron después de las experiencias
Estas cosas. Fue muy interesante hacer movimientos libres. Muchas veces una dice que somos grandes, que no podemos hacer estas cosas, pero bueno, todos podemos hacer y expresar con nuestro cuerpo. Otra dice, a pesar de que fui participando en las clases prácticas y teóricas, a partir, perdón, de que fui participando en clases prácticas y teóricas, pude ver cómo uno va construyendo su cuerpo con uno mismo y con el otro. Otra, las primeras clases me costó soltarme, me costó mostrar, representar, y recién en las últimas clases pude sentirme más segura y más confiada. Y este es un tema que nosotros como docentes debemos favorecer. Nadie puede expresarse si no es desde un lugar de seguridad. Nosotros debemos ser ahí soportes y garantes de la seguridad afectiva, física, emocional de los alumnos. Entonces, la expresión corporal como una disciplina artística atiende al cuerpo y a sus relaciones. Busca lograr más riqueza en el lenguaje corporal y expresivo y en la construcción de diferentes modos de comunicación y de relación. Propicia a la expresión corporal un cambio en las actitudes, en la escucha al propio cuerpo y al cuerpo de los otros. Y se propone facilitar el desarrollo de cualidades, habilidades corporales, modos de comunicación y creatividad, ya que no se basa en la idea de copiar modelos, sino en la exploración sobre los propios y cambiantes modos de decir y hacer, que varían de acuerdo a los contextos. Kalmar, Witkiewski y Harf afirman que la expresión corporal hace alusión al derecho que tiene todo sujeto de expresarse con su cuerpo. La modalidad de trabajo parte de una experiencia vivenciada de las diferentes temáticas a trabajar, teniendo en cuenta que es a partir de la puesta en juego del cuerpo que se puede llegar a reflexionar y a ofrecer esta práctica a otros. Deborah Kalmar sostiene que los lenguajes artísticos despliegan la conciencia como fenómeno de lo viviente, construyen un modo de pensar, conocer y aprender que se inicia en la sensibilidad. Entrenan la curiosidad, la atención, la sensibilidad y la conciencia. Y yo sé que vos querés que termine, ya termino. Si bien es cierto que la expresión o la expresividad son inherentes al ser humano, no se trata de esto de lo que hablamos cuando proponemos expresión corporal. Se trata de habilitar apropiaciones, ofrecer oportunidades de experiencias, cambiar los modos de lo dado para permitir que los alumnos aprendan el mundo desde diversas perspectivas y encuentren diversos lugares para el cuerpo y para los encuentros, donde juegan la proxemia, la distancia entre los cuerpos, las calidades del contacto, los espacios, las texturas, las envolturas y las tensiones. Es en ese sentido que quisiéramos profundizar en las experiencias artísticas corporales para ampliar el universo simbólico de los cuerpos expresivos, afectivos y afectados en la educación. Y me callo. Espero que no haya sido como demasiado extenso, tengo muchas cosas para compartir, pero bueno, quedo a la espera de sus preguntas. Bueno, muchos saludos en el sentido del disfrute que estás provocando en los receptores de esta conferencia, de esta charla, de este encuentro, ¿no? Y bueno, cálidos recordatorios para Marina. Hay docentes que han participado de la experiencia del Dance Ability, conocen la danza Ability y han experimentado, ha sido en alguna oportunidad una supervisora de algunas docentes que aquí están presentes. Hay una reflexión con referencia a la docente de maternal, si desconocía a la psicomotricidad Schockler, por ejemplo, si dejar madurar eso era
su modo de acceder a la bipedestación. ¿Me repetís la pregunta porque se me fue la voz? Sí, sí. Si la docente de maternal desconocía la psicomotricidad Chockler, por ejemplo, dejar madurar, eso era su modo de acceder a la bipedestación. Entiendo que está hablando de la anécdota que yo conté de la niña a la que la docente puso de pie. Bueno, hay toda una corriente de la psicomotricidad y toda una corriente en jardín maternal que toma Pickler. De todos modos, justamente para mí, las prácticas corporales y estos espacios donde uno pone el cuerpo le permiten conmover algunos hábitos que todos tenemos, donde si uno no los revisa, siempre vamos con lo que tenemos, más allá de que uno haya estudiado, uno conozca, uno no pudo de alguna manera desarmar o cuestionarse o poner en juego otros modos, más allá de que tenga la teoría y entienda que un niño accede a la bipedestación desde una modalidad autónoma. A veces lo que aparece primero tiene que ver con aquello que se vivió. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo asume una persona su enseñar, aprender, con una corporeidad disminuida, empobrecida por la no experiencia? ¿Me repetís? Porque escucho re mal las preguntas. ¿Llegaste a escuchar o querés que...? Sí, te lo repito. Sí. ¿Cómo asume una persona su enseñar, aprender, con una corporeidad disminuida, empobrecida por la no experiencia? No sé si la corporeidad estaría disminuida, ¿no? Las experiencias, todos tenemos experiencias. El asunto es poder jugarse de alguna manera a seguir experimentando, a seguir probando nuevos modos, a animarse, a correr riesgos, ¿no? Y me parece que en ese sentido, como docentes, es casi, no sé si decir nuestra obligación, pero si nosotros queremos favorecer las experiencias de los otros, y bueno, tenemos que correr un pequeño riesgo de pasar por algunas situaciones de incomodidad para ampliar nuestra propia experiencia corporal, ¿no? De hecho, hay docentes que no quieren ir al piso, por ejemplo. Bueno, subir y bajar del piso da algunas herramientas para comprender cómo construyen, en este caso los niños, pero todas las personas, esta posibilidad de erguirse desde el soporte del piso a conseguir la propia postura erecta o el propio modo de sostenerse en una verticalidad, cualquiera sea la verticalidad. Claro, claro. Bueno, quiero leerte textualmente, a ver, rescatan de tu discurso la afectividad puesta en juego al referirse al cuerpo que habitamos, la importancia de encontrarnos a nosotros mismos para poder ir al encuentro del otro, los otros. Gracias. Sí, para mí la idea del cuerpo afectado, o sea, muchas veces como docentes cuando Luego, uno se encuentra vamos por otra pregunta. Ahora voy, pero quiero tomar algo de eso. Dale, déjame. Digamos, siempre estamos afectados. A veces lo queremos registrar y a veces no. A veces el llanto de un niño, el sufrimiento de otro nos toca y no queremos sentir eso y entonces nos rigidizamos, nos ponemos a distancia de eso que nos pasa. Pero estamos afectados y en cuanto más podamos ponernos en contacto con eso... Sí, te dejo, me encanta. Gracias. ¿Cómo?
sí. Bueno, escucho la pregunta siguiente, perdón. No, está bien. Otra docente dice, veo en los talleres que doy en el profesorado esta visión dolorosa del cuerpo, como si solo existiera en el dolor. Sí, comparto eso. Me parece que es algo que tenemos que preguntarnos culturalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Por otro lado, ¿cómo es la sobrecarga de los cuerpos de los docentes, de los futuros docentes, ¿no? Que lleva a este malestar del cuerpo, ¿no? Y, y qué oportunidades tienen los docentes en servicio, por ejemplo, de tener un momento para distenderse, para descansar, para apoyar la espalda en algún lado, ¿no? Me parece que no podemos dejárselo del lado de los docentes, ¿no? Me parece que es algo como para pensar más de manera más amplia. Bueno, ¿y qué pasa en las instituciones? ¿No? Hace un tiempo estuve haciendo una investigación en un jardín maternal donde una docente estaba 8 horas de corrido con su grupo de niños de deambuladores, o sea, niños de 1 año, y ella hablaba de este dolor y yo le digo, bueno, ahora ya dormiste a todos los niños, ¿por qué no te recostás un momento? Y ella decía, no estaría bien visto que yo me recostara, aguanto. Claro. Ahora, cuando un docente aguanta su propio malestar, ese malestar se va a volver sobre la relación con los Seguro. niños, porque cuando uno no se siente bien, uno no se dispone del mismo modo al encuentro con el otro. Entonces me parece que es un tema pendiente en la educación, ¿no? ¿Qué espacios tienen los docentes para recuperar la distensión, el placer del propio movimiento, el descanso y varias cosas más? Bueno, va la próxima. Dale. El cuerpo en ¿Cómo volver al contacto con el otro? Teniendo el miedo, será el miedo, dice, al contacto, será en medio del contacto por los... A ver, ¿qué pasa con el cuerpo en este tiempo virtual? ¿Y cómo volver al contacto con el otro? Teniendo el miedo al contacto por los cuidados necesarios por la pandemia o Sí, post-pandemia. ese es un tema que vengo pensando bastante, digamos, y que también se viene pensando en las planificaciones, sobre todo de nivel inicial, que vengo asesorando. Me parece ahí que está bueno pensar que hay muchos modos de contacto. De hecho, hay un contacto por la vía de la mirada, hay contactos que son contactos a distancia. De hecho, la voz, en este momento, es mi modo de estar en contacto con ustedes. Entonces, para mí es importante ahí introducir la mediación. Más allá de que para algunos cuidados corporales hace falta el contacto más estrecho, para algunas otras cosas o experiencias artísticas, expresivas, la mediación de los objetos, ¿no? Puede ser que no vaya la mano al contacto, pero puede ser una pelota que ruede y que va y viene del uno al otro. Puede ser una soga que uno tome un punto y el otro tome el otro y se bailen juntos. Puede ser un elástico, puede ser... O sea, introducir la mediación de los objetos en la relación. Y eso mantiene el contacto, ¿no? Como no pensar el contacto solamente como un contacto de presencia, piel a piel, cuerpo a cuerpo, ¿no? Sino que hay mucha variabilidad en el contacto y bueno, he visto en este momento hermosas planificaciones pensando en la vuelta a la presencialidad y de qué modo mantener el contacto, el encuentro con los otros en manteniendo la distancia. Me parece que la mediación de los objetos es la clave. Sí. ¿Pensás que algo del juego corporal se fue perdiendo en esta cultura de pantallas y en donde el afuera es visto como peligroso? Sí, creo que sí. De todos modos, bueno, ahí también hay algo para, bueno, para ponerse creativos. Me parece que cada una de estos impedimentos, dificultades, es una oportunidad, ¿no? Hubo un trabajo re lindo que hizo un grupo del profesorado que fue en esta nueva dinámica que empezaba a aparecer, que el adentro era
protector y el afuera era peligroso, empezamos a jugar con diversos modos del adentro y del afuera, empezar a construir distintos adentros dentro del adentro, que el adentro no fuera solo el adentro de abrir la puerta y entrar a la casa, al lugar donde cada uno habitara, sino que puede haber adentros como construirse un pequeño refugio, y entonces el entrar y salir, el abrir y cerrar, vuelve a traer ahí lo simbólico sin tener necesariamente que poner esto de que el afuera sea peligroso, ¿no? Me parece que es algo que pasó, pero que se puede volver a traer para poner en juego. ¿Cuántos adentros hay en el cuerpo? ¿Cuántos afueras? ¿No? Sí, me había quedado una apreciación, la expresividad como ADN del humano. Ah, qué lindo, me gustó esa. Sí. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahora otra de las preguntas. En realidad es también otra apreciación. Animarse a probar con nuestro propio cuerpo. ¿Animarse a probar con nuestro propio cuerpo? Creo que ese es el punto de partida, ¿no? Es muy difícil invitar a otros, proponerle algo a otros, si uno no tiene el propio registro de haber pasado por ahí. Porque también pasando por el propio cuerpo uno encuentra qué palabras usar, ¿no? Con qué palabras invitar al otro. Y esas son palabras que tienen que ver con la propia experiencia, ¿no? No es lo mismo caer al piso, dejarse ser atrapado por el piso, derretirse en el suelo, no sé, todos los modos que tenga uno para pasar por esa vivencia. Y recién pasando por ahí, uno va a encontrar el modo de, desde el propio lugar, de invitar a los otros a ir ahí. Bueno, otra reflexión. La importancia de la disponibilidad corporal como pilar para una enseñanza adecuada. Sí, ahí es este punto que para mí es un tema importante, que es definir de qué se trata la disponibilidad corporal, ¿no? La disponibilidad corporal para mí, por un lado, se adquiere, por decirlo, si es que tuviera que decirlo así, se adquiere en una práctica, no se adquiere leyendo, ¿no? No se puede aprender a estar disponible leyendo un libro sobre la disponibilidad corporal. Hay algo ahí que tiene que ver con el encuentro con el otro, ¿no? Con la variabilidad de las distancias, con las miradas, las voces, el cara a cara, que es interesante. Pero me parece que es un riesgo que yo vengo viendo, que se entienda la disponibilidad corporal como estar totalmente ofertado al otro. No se trata de estar disponible como estar ofertado. Estar disponible es estar atento a uno mismo, estar registrándose para poder desde ahí tener una escucha sensible y abierta a lo que le pasa al otro. Que quizás no es algo que el otro pueda decir, no es que el niño o la persona que está con nosotros va a decir estoy triste, pero uno puede desde la propia escucha abrir a la escucha del otro y ahí intervenir. Pero entonces me parece que no, como dejar como esta pequeña reflexión de que estar disponible no es estar en oferta. ¿Cómo reconocemos los sonidos producidos por el cuerpo para enseñar a los niños, niñas, niñes? ¿Cómo reconocemos los sonidos producidos por el cuerpo? Para enseñar a los niños, niñas y niñes. Y tenemos un montón de sonidos producidos por el cuerpo. Están los sonidos internos, por decirlo, que es el movimiento de los intestinos, el movimiento del corazón, los sonidos que provoca la respiración, esos con el contacto, con ponerse la mano encima, con dirigir la atención de la escucha a esos sonidos. Eso ya es una vía. Simplemente ahí es invitar al otro a dirigir su atención ahí.
Si, por ejemplo, yo ahora les pido, cierren los ojos, pongan una mano en el pecho y sientan en la mano el ritmo del latido del corazón, ahí les estoy invitando a orientar su atención hacia algo que sucede todo el tiempo, los sonidos están ahí, simplemente que no dirigimos la atención. Esa es la oportunidad que tenemos. Es decir, yo puedo favorecer que ustedes hagan un alto, dejen de pensar en cualquier cosa y lleven la atención hacia el interior, hacia los sonidos que se producen. Y podemos jugar con esa variabilidad de la atención entre escuchar lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Hay una danza que si tienen oportunidad de buscarla, debe estar en algún archivo, de un bailarín, Mikhail Baryshnikov, hace muchísimos años, que él se puso un aparatito que ahora no sé cómo se llama, donde amplificó el sonido de su propio corazón y bailó con eso. Y la verdad que fue una danza conmovedora. La hizo acá en Argentina. Entonces eso, se puede bailar con los propios sonidos. Y también el cuerpo es productor de sonidos en el sentido de bla, 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 sonidos con la respiración, con el aire, con la percusión, los chasquidos, la lengua, ¿no? Los pies en el piso. Bueno, pero a mí me gustaría alertar en algo, que es que son lugares a los que no se llega sin el acompañamiento del otro. No es que yo digo, bueno, ustedes se encuentren libremente los sonidos, no, tengo que guiar al otro, tengo que ir llevándolo, invitándolo con la palabra, la consigna, el toque, las texturas, el escenario, lo que haya armado ahí, tengo que ir llevándolo para que entre ahí. No es un lugar donde uno entra solo, ¿no? La idea de expresarse libremente no existe, ¿no? Hay que, en una época me parece que Patricia decía, para poder expresar hay que imprimir. O sea, hay que ir dejando huella, hay que llevar la atención ahí. Cómo es, cómo son los apoyos, cómo es, se siente duro, se siente blando. ¿Mm? Podés ablandar el cuerpo para dejarte que el piso te sostenga, ¿no? Como, bueno, eso, digamos, me parece que es un lugar interesante y que cada una de estas es una invitación a profundizar ahí. Bueno, y pensar qué pasa con nuestras incomodidades en relación con nuestros alumnos y nuestras prácticas. ¿Qué pasa qué? ¿Qué pasa con nuestras incomodidades en relación con nuestros alumnos y nuestras prácticas? Ah, es interesante la idea de la comodidad y la incomodidad, ¿no? A mí me parece que está buenísimo poder registrarlo y, y poder dar cuenta de eso. No sé si uno tiene que ir más allá del lugar, digamos, donde algo le resulta incómodo. Hay incomodidades que se pueden poner en juego, pero está bueno también que el límite sea ese lugar propio donde dice, yo no me siento cómoda con esto, ¿no? A mí no me gusta. Había una docente que observé en maternal que los nenes les querían trepar a las piernas y ella decía, no me trepes, no me gusta, ¿no? Y uno podría pensar, qué egoísta, pero no, estaba bueno. No es que decía, no se trepa, no hay que trepar. No, decía, no me trepes, no me gusta. Me parece que es un lugar para hablar con el otro, que es el lugar propio, ¿no? Que da cuenta esto justamente de la singularidad. No es que te digo, no se debe trepar. No, te digo, a mí no me gusta, hoy no me gusta. Fíjate de qué otro modo lo podemos hacer. Busquemos otro modo. Me parece que es un punto interesante, pero para eso como poder registrar esa incomodidad primero, ¿no? Y con qué tiene que ver. Claro, claro. Bueno, ¿cuál es el lugar del juego corporal en esta época? ¿Se pudo hacer llegar? Veo que tanto para alumnos como docentes el lugar que ocupa el cuerpo se posterga. En esta época, no sé si estamos hablando de la pandemia, si estamos hablando de esta época de virtualidad.
Sí, Em, de ah, pandemia, diríamos. para mí el juego corporal sigue ahí, ¿no? O sea, a través de la pantalla es muy complicado, pero también se puede seguir estableciendo algo de ese juego corporal, de qué modo invitar. Yo he visto clases, propuestas, ¿no? Y de todos modos, el juego corporal quizás no esté en el momento del encuentro en la pantalla, pero como el cuerpo sigue ahí, el juego corporal está simplemente en la presencia de los cuerpos, ¿no? En el encuentro de cada uno, en su propio lugar, con la gente con la que está, con las paredes. Quiero decir, puede ser que no sea un docente el que me dé apoyo, pero tengo paredes donde puedo apoyarme, pisos donde puedo desplomarme, sillones, sillas, digamos, como que me parece que esa sigue siendo una posibilidad. Bueno, otra docente dice que es excelente. ¿Cuánto para revisar? ¿Cuánto para aprender a mirar de manera diferente en las La primera prácticas parte no te docentes? escuché. Otra, excelente. ¿Cuánto para Ah, revisar? ¿Cuánto para aprender a mirar de manera diferente en las prácticas docentes? sí. Otra docente también acuerda. Y otra reflexión. En estos tiempos extrañamos los abrazos. El abrazo es irreemplazable. ¿Y qué pasa con el contacto en el joven que nada mueve en su cuerpo y es uno el nexo de la experiencia a través de facilitar con el cuerpo Esa última propio? parte no escuché, Victoria. ¿Y qué pasa con el contacto en el joven que nada mueve en su cuerpo y es uno el nexo de experiencia a través de facilitar con el cuerpo Ah, propio? pero sí, no sé si hay alguien que no mueve nada en el cuerpo. He visto danzas maravillosas abriendo y cerrando los ojos. Eso por un lado. Por otro lado, la idea del contacto puede hacerse de muchísimos modos, ¿no? Como a través de telas, una persona acostada en las telas y si uno tironea de las telas o le mueve la ropa, por ejemplo, digamos, pequeños juegos con las texturas, ¿no? Con las texturas que lo envuelven. Hay que también es un trabajo que se hace con bebés prematuros internados en incubadoras, ¿no? De qué modo haciendo pequeños movimientos, provocando pequeños flujos, se está haciendo el contacto, no pensar solo el contacto como esto, como casi diría como un frotar, ¿no? El soplar, el tirar viento, el mover con un papel. Eh, Me parece que hay un montón de modos. Hace mucho tiempo en una clase de danza diversa había una mujer que había quedado paralítica de la cintura para abajo eh, y que ella recordaba o quería bailar con la idea de ser movida por las olas. Este, y nos acostamos como 6 personas así en el piso y alguien ayudó a que ella se acostara arriba y con el movimiento que íbamos haciendo en el piso, rolando un poquitito, ella pudo empezar a bailar esto, ¿no? Digo, lo recuerdo como algo para mí fue maravilloso, me parece que es como hay muchos más modos, ¿no? Que quizás no se nos ocurren, pero podemos explorar, podemos ver, podemos compartir, podemos preguntar, podemos bucear en otros modos de contacto, ¿no? Eso. Bueno, otra docente dice, Daniel Calmens habla de los diferentes sostenes, mirada, voz, etc. ¿Es una pregunta o es un comentario? No, es un comentario, es una reflexión. Claro, y también él habla de los diferentes modos del sostén, ¿no? No solo que la mirada, la voz, o sea, es lo que sucede en el desarrollo. Primero, un niño pequeño necesita un sostén mucho más como sostén de brazos, digamos, pero después el sostén es un niño sube al tobogán y dice, mamá, mírame,
y la mirada a distancia opera de sostén. Y es un sostén que es un sostén simbólico, ¿no? Porque, digamos, si el nene se va a tropezar en la escalera del tobogán, se va a tropezar igual, pero la certeza de sentirse mirado le da la confianza para disponer de su cuerpo en correr ese riesgo, ¿no? A mí me parece interesante eso, ¿no? Cómo ir distanciando los sostenes y que uno puede seguir siendo sostén y soporte del desarrollo, de la expresividad del otro, no siempre pegados. Sí. Bueno, aquí quiero compartir una preocupación tuya, Graciela, que en estos modos de conectarnos, vos estabas preocupada y te preocupaba la cuestión de no vernos, de la mirada del otro, de los docentes que están compartiendo con nosotros este maravilloso encuentro. Y bueno, quería socializarlo con los concurrentes. Bueno. Sí, eso hace, aquí, ¿no? A la presencia del cuerpo, ¿no? Para mí. Yo los sé ahí ahora porque, bueno, estoy recibiendo sus voces, sus reflexiones, empiezo a entender que estábamos ahí, pero, pero bueno, la presencia del cuerpo en la mirada, y poder ver a dónde, cómo están los cuerpos, cómo se dirige la atención, cómo recibe el otro las palabras, y para mí es fundamental. bueno, en estos adentros, la posibilidad de intimidad tan importante es otra reflexión. Sí. Disponibilidad es necesaria siempre y obvio, está moldeado por la forma de cada uno. Totalmente, estoy de acuerdo. Me quedé ¿Y pensando en cómo? tantos adentros. Hace un tiempo ya di un taller en una escuela para niños sordos e hipoacúsicos y, y jugamos con telas grandes. Lo que ellos armaban era meterse adentro de las telas y se iban armando refugios y se quedaban ahí y a través de la tela dejaban, digamos, que los docentes los tocaran a través de la tela, un contacto que no se podía dar cuerpo a cuerpo porque no lo soportaban, podían al estar envueltos en una tela. Digo, ¿cuántos adentros, no? Y cuántas mediatizaciones, como poner mediaciones en el medio del contacto, ¿no? ¿Y cómo lo guío? ¿Cómo lo invito al otro para que logre abrirse, liberar, dar rienda suelta a las emociones a través del cuerpo? Ah, y por un lado es un camino lento, uno no sabe hacia dónde va a ir el otro cuando uno le ofrece una experiencia, pero en la repetición de la experiencia, en las pequeñas variabilidades, en nada, en sorprender, digamos, en sostener algo que sea como algo común y una pequeña sorpresa, ¿no? Eh, el modo de guiar sería, digo así como a grandes rasgos, pero no lo puedo guiar hacia algo predeterminado. O sea, yo puedo hacer una experiencia para que ustedes se encuentren si están cómodos, incómodos, pero por ahí a ustedes les va para otro lado esa experiencia, ¿no? Por ahí les trae el dolor, por ahí les traen ganas de irse a dormir, de no escuchar más nada. Es simplemente abrir a la escucha, ¿no? La invitación para iniciar, ¿no? Y después es volver a pasar por la experiencia. Para mí es esa posibilidad lo que hace, es como cuando los niños pequeños uno les dice, bueno, nos vamos a sacar los zapatos para hacer esta actividad. Y algunos están contentos y otros están incómodos. Bueno, la segunda vez, por ahí ya saben lo que esperan. Ah, bueno, nos vamos a sacar los zapatos. Ah, bueno, y de a poquito en esa posibilidad de ya saber lo que se espera, de anticipar lo que se espera, pueden encontrar el disfrute de ese pie descalzo en el suelo. Bueno, la mirada, dice con signos de admiración, la mirada, primer espejo de placer. Sí,
de placer y también de no, ¿no? Como que la mirada está ahí y entonces uno se encuentra con el otro en esa mirada. Puede ser un espejo de placer, puede ser un espejo de displacer, puede ser algo mudo que uno se encuentra a través de la mirada, ¿no? Pero sí como un lugar esencial. Bueno, pensaba en algunas incomodidades. El poder decir, para retomar en el trabajo de la ESI, es una reflexión. Ajá. Pensaba en algunas incomodidades, el poder decir, para retomar en el trabajo de la ESI. Sí, para mí la ESI tiene algo íntimamente ligado a esto que estamos hablando, ¿no? Del lugar del cuerpo, del poder nombrar un cuerpo que no sea partes del cuerpo, sino que es un cuerpo sensible, erótico, bueno, ¿no? De qué modo accedemos a otros modos de hablar sobre el cuerpo. Sí. Bueno, y con referencia, recordás que decíamos que pasaría, Úrsula clarifica que en la pregunta que estabas desarrollando se refería al contacto en la vuelta a la presencialidad. Ah, Recordás que era con respecto, ¿no?, sí, para mí a las preguntas que habías vuelve a hecho. ser esta idea de la mediación, ¿no? Eh, de empezar a introducir objetos mediadores, ser tocado por una caña, por la punta de un lápiz, ¿no? Como modos de hacer contacto, otros modos de hacer contacto, ¿no? Manteniendo, bueno, manteniendo la distancia que haga falta, este, para poder cuidarnos, ¿no? Es algo que igual supongo que todos tendremos que aprenderlo, ¿no? Aprenderlo, poner en juego nuestra creatividad. Pero a mí eso, se me ocurre la idea de los mediadores del contacto. Bueno, y hay otra docente que considera que en lo que se refiere a retomar el trabajo de la ESI, con algunas incomodidades, con el poder decir, que hay que empoderarse de la ESI. Sí. Bueno, a partir de facilitar el espacio para el despliegue del cuerpo y la escucha de lo que se muestra en el encuentro. Repito, guiar a partir de facilitar el espacio para el despliegue del cuerpo y la escucha de lo que se muestra en el encuentro. Sí. Bueno, facilitar el espacio ya es un montón, ¿no? Facilitar un espacio para el cuerpo, ¿no? Para los cuerpos, para los encuentros, ¿no? Para la escucha del propio cuerpo y a partir de ahí la escucha del cuerpo del otro, ¿no? ¿Cuántas veces no facilitamos ese espacio? Eso es una decisión nuestra como docentes, facilitar o no facilitar el espacio para que esto suceda, ¿no? Y permitirse esa especie de pequeño desorden que sucede cuando los cuerpos empiezan a moverse, ¿no? Como que, bueno, eso también hay que poder soportarlo. Bueno, muy atinadas tus palabras. Soy analista bioenergética y compartimos esa mirada sobre cómo tocar con la mirada la palabra, la voz. Espera que no. Una docente. No entendí. Muy atinadas tus palabras. Soy analista bioenergética y compartimos esa mirada sobre cómo tocar con la mirada la palabra, la voz. Gracias. Bueno, otra docente. Creo que si bien la virtualidad se impuso de manera repentina, nos ha ayudado a realmente
vivenciar las formas diversas de contacto corporal, encuentros, sostén, espacio. Nos quedará como otros recursos. Me parece que sí. O sea que se suma a la virtualidad, ¿no Sí, es sí, cierto? estoy de acuerdo, ¿no? Que ha permitido, bueno, ponerse a pensar en un montón de cosas y volver a dar valor a todo lo que tiene que ver con el contacto. Bueno, la mirada es fundamental, la voz obviamente. Mamá, mírame cómo me tiro. Ujú. Giardino Cabral, muy interesantes tus palabras, gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado, por Acuerdo con tus asegurarme que estaban palabras, del otro lado escuchando. acuerdo con tus palabras de poder soportar el Mm, desorden, lo espontáneo en los espacios ujú. escolares. Sí. Es un problema bastante grande, ¿no? Como, ¿qué va a decir la directora? ¿Qué van a decir cuando acá hay un caos? Bueno, hay un pequeño desorden cuando los cuerpos se ponen en juego. También hasta que se vaya haciendo un hábito, ¿no? Que hay un espacio para que el cuerpo se ponga en juego. Eh, bueno, estamos finalizando con las preguntas. Yo les quiero pedir a todos los concurrentes que vamos a tener que no se desconecten porque va a ir el video institucional que no pudo ser por problemas técnicas, eh, va a ir luego que le demos la despedida a Graciela. Graciela, fue un gusto enorme el que tengo yo de haber compartido con vos. Eh, Soy profesora de educación especial, pero he incursionado en lo que es la expresión artística, la danza, y es algo que comparto con vos. Nos encantó la calidez, la amorosidad de transmitir estas experiencias de vida, ¿no? Bueno, Estas experiencias maestras. Agradecida eternamente. Eh, gracias, un real aprendizaje para nosotros, un mimo al alma. gracias. No sé, ¿querías decirnos algo más? ¿Cómo? ¿Querías No, decirnos no, algo muchas más gracias por para estar ahí, por finalizar? esto que las palabras de ustedes van dando cuenta, eso, de que ahí realmente se armó un diálogo, que me parece un lugar muy interesante. Eso y nada, un placer. Así que, bueno, sigamos buceando. Y gracias, Victoria. Gracias a vos.